este tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Este don de profecía es un tema muy indicado para nosotros que lo entendamos en este tiempo en que vivimos. El don de profecía es uno de los dones que el Espíritu Santo reparte a su iglesia. Es decir, en la Biblia tenemos diferentes dones, ¿sí? Don de la enseñanza, el don del pastorado, entre otros dones que le reparte con liberalidad el Espíritu Santo. Pero el don de profecía es específico porque al final del tiempo, lo vamos a ver ahora, está muy relevante, ¿sí? Entre otros dones. De ahí es que, es más, incluso es un medio para identificar a la verdadera iglesia de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una oración para comenzar. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias otra vez porque nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo amado, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Padre. Rogamos que puedas bendecir a María José, a Selmira, a la hermana Raquel y a todos aquellos que se puedan unir y a aquellos que escucharán también. Este tema es un tema muy especial porque nos ayuda a la comprensión del tiempo que vivimos y que, Señor, te rogamos, tu Espíritu Santo se haga presente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, como decíamos, la Biblia nos menciona en Deuteronomio capítulo 18, ¿sí? Que el profeta es elegido por Dios. Es decir, nadie puede decir, yo soy profeta, o el Señor me ha elegido, o he tenido visiones, de una manera, hasta a veces algunos lo llaman arrogante. Si alguien desea tener ese don, es porque el Señor lo ha separado para ese ministerio, para ser profeta. Deuteronomio dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto lo dice Moisés. Es decir, te levantará Dios a alguien, como yo, dice él, de en medio de todos nosotros. A él oiréis. ¿A quién revela Dios sus designios? En el libro de Amós leemos, así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que el Señor va a hacer para su pueblo, todos los movimientos incluso proféticos, históricos, como caída de reinos, surgimiento de reinos, caída de reyes y otros eventos muy importantes que marcan el curso de la historia, el Señor lo va a mostrar a sus siervos para que veamos que Él está al control de la historia y que nosotros no seamos sorprendidos. Deuteronomio, el mismo libro de Moisés, también dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cuando decimos todo, es porque el profeta no puede decir algo que a él le parece, o que fue su idea, o él va a terminar de completar el mensaje que el Señor le da. Cuando él va a hablar todo lo que el Señor le mandare, es solamente él hablará en el nombre de Jehová. Si hay alguna cosa que él no puede hacer es hablar por sí mismo, porque ya dejaría de tener el don profético y se ensalzaría. Eso es una característica muy importante. Recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones. En el mundo natural, nosotros hay situaciones o experiencias que no podemos entenderlas, no podemos repetirlas, no podemos preverlas, que son los sueños y las visiones. Muchas personas han tenido sueños muy extraños. Otras personas han tenido visiones también extrañas.
Y estas visiones son un instrumento que el Señor utiliza para comunicarse con sus hijos. En Joel leemos, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que cuando venga el Espíritu Santo, nosotros creemos que va a haber un derramamiento abundante del Espíritu Santo al final del tiempo, justo antes de grandes eventos que van a cambiar muchísimo el curso y el comportamiento de tanto de la historia como de la gente. Pero el Señor se manifestará en todos los grupos etarios, ancianos, jóvenes, doncellas, y no solamente verán visiones y sueños, sino que también se producirán sanaciones y milagros. En Salmos leemos, capítulo 89, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Entonces acá él nos dice, el salmista, que el Señor le habló a él en sueño. Job 33 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por cuanto en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y Ezequiel dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel es uno de los profetas que tuvo grandes revelaciones apocalípticas o del final del tiempo. Tantas o más que Juan, que escribió el Apocalipsis. Y visiones que hasta el día de hoy son muy, muy difíciles de entender. Tremendas visiones recibió Ezequiel. Ezequiel fue también un cautivo judío que fue llevado como Daniel, nada más que Daniel se relacionó en la corte real y, y Ezequiel estuvo en el pueblo, cautivo también, en Babilonia. Y las visiones que el Señor manda cuando Él elige a las personas son fenómenos que van acompañados también de otros notables fenómenos físicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Números, no son libros de la Biblia que nos menciona y nos dice, Dios le dijo, oíd mis palabras, si tuvieseis un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. Hay personas que han tenido al día de hoy sueños y visiones. Es más común, es más corriente decir que hemos tenido sueños, porque los sueños, en lo que conocemos, es más fácil tener una comunicación con Dios en la mayoría de los casos. Las visiones ya son algo más sobrenatural, por así decirlo. Personas que han tenido sueños y han tenido mensajes específicos a través de los sueños. Otro de los fenómenos es que hay una pérdida de la fuerza. En Daniel 10 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Esto se da y se explica porque cuando uno tiene un tipo de visión en sueño, normalmente para que se produzca esto es cuando tú tienes la presencia de un ser sobrenatural próxima a ti. Un ángel o Dios mismo, cuando se presenta, somos tan débiles ante el poder, la majestuosidad y la santidad de un enviado del cielo,
que nosotros no entendemos nuestra fragilidad hasta que la experimentamos. Cuando Daniel tuvo esta visión, había sido visitado por el ángel Gabriel en persona, digamos, y la gloria de él, a él lo tumbó y lo tiró al suelo y lo enfermó. Entonces, hay personas que han padecido, han tenido, por eso hay oportunidades como esta, por ejemplo, entre otras, donde el mismo enviado le da fuerzas, porque nosotros como seres humanos no podemos soportar esa presencia de este ser divino que nos visita. Otro de los fenómenos es la inconsciencia. Daniel 10:9 dice, oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, quedó prácticamente desmayado. También se produce la ausencia de respiración. En el mismo evento, dice Daniel, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Es decir, nos quedamos paralizados, nos quedamos completamente sin fuerza, sin aliento. Lo único que queda funcionando es nuestra mente, pero todo lo demás, nuestra lengua, no podemos hablar, no podemos mover nada, queremos hacerlo, pero estamos paralizados. Los ojos permanecen abiertos. En el libro de Números leemos esta característica. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Y por supuesto también se produce a veces lo que llamamos una fuerza sobrehumana. Daniel 10:18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Lo que dijimos hace rato, puede ser que el mismo enviado, al vernos a nosotros en tan inferior condición de no poder siquiera recibir la visión porque su presencia nos paralizó completamente, que Él nos da fuerza, que Él nos ayuda a restablecernos. ¿Pueden solamente los hombres recibir el don de profecía, el don de ser profetas? En la Biblia la palabra profeta tiene dos acepciones. La primera es el que predica. Por eso, cuando Dios le dice a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, a Amós, a Joel, ve y profetiza, tú eres profeta de Dios. Es que ve y predica, ve y habla. ¿Sí? Y la otra acepción es la de ser profeta que recibe mensajes de manera personal. No está él en el medio de una multitud y él recibe la visión. No, es Dios lo llama aparte por medio de visiones y sueños y le da un mensaje. Por eso él es profeta. Y profetizará en eventos que puedan suceder después. Solamente los hombres, no. La Biblia es muy abundante en ejemplos de mujeres que Dios las llamó a ser profetisas o profetas de Dios. En Joel 2:28 dice, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sí? El don de profecía fue concedido a muchas mujeres nobles. María, la hermana de Moisés tenía varios hermanos, Aarón, María, ¿sí? Que dice así en Éxodo, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Es decir, a ella se le dio el don de profecía. Débora es otra mujer, también está, que fue también jueza.
Y dice así en Jueces, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, es una zona. Hulda también fue elegida por Dios para ser profetisa. Hulda dice en Segunda de Reyes, fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán e Isaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella. Es decir, Hulda estaba designada y considerada o aceptada como profetisa. Noadías también, nos dice Nehemías, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Ana, en el Nuevo Testamento, también la Biblia le menciona que ella fue profetisa, una dama. Y si estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Después las 4 hijas de Felipe. Dice así en Hechos, el libro de los Hechos dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 hijas, no una, ¿eh? Qué lindo, qué privilegio. Yo tengo 4 hijos, y si mis 4 hijos fueran profetas, yo sería el papá más feliz del mundo. Ojalá. Pero bueno, Felipe tuvo ese privilegio. Y ¿Y qué hacer con las... ¿Cómo se prueba? ¿Cómo probamos? ¿Cómo sabemos que es de Dios? Porque el enemigo también tiene a sus profetas, a sus pastores, y hoy más que nunca a sus pastoras. ¿Cómo probamos? La Biblia tiene métodos muy efectivos para probar que realmente vienen de Dios. Vienen con palabra de Dios y vienen con las credenciales divinas, como decimos regularmente. Dice así, Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es una figura alegórica que cuando dice es porque no les ha amanecido, es porque están en oscuridad todavía, o están en tinieblas. Si no hablan a la ley, que es la ley de Moisés, y al testimonio, que es lo que predicaron Moisés y todos los profetas, conforme a la ley, si no hablan conforme a estos 2 testimonios, la prédica de los profetas y lo que está escrito en la ley, es porque todavía están en oscuridad. Y esa es una manera infalible hasta el día de hoy de probar, porque la Biblia es un todo en un conjunto que tiene solamente un solo mensaje, que es la verdad de Dios, revelada en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en la figura de un cordero futuro que iba a venir a ser sacrificado. Y en el Nuevo Testamento, en que vino, vivió como un cordero sin mancha, puro, y murió sacrificado para cumplir la ley. Entonces, toda la Biblia es cristocéntrica. Todo mensaje que no sea de una naturaleza como la Biblia lo presenta, es porque vino un profeta por sí mismo, como dice Dios, ellos fueron y yo no los mandé. Otro de los elementos que tenemos para descubrir que no vienen de Dios es que sus predicciones no se cumplen. Cuando se cumplen es de Dios. Jeremías dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, muchas personas, y lo digo con total objetividad, en la iglesia adventista se han levantado muchos que dicen ser profetas, porque predican,
sobre eventos futuros, pero que ninguno se cumple. Sin embargo, están mezclados con verdades, porque Satanás obviamente, él conoce la ciencia del bien y del mal. Entonces, no conoce solamente la ciencia del mal, él conoce la ciencia del bien y del mal. Es decir, él entra a la persona con un mensaje bondadoso, interesante, apasionado, también cristiano, porque estudia la Biblia, y lee la Biblia y enseña la Biblia, pero lo mezcla con engaño. Entonces, muchos predicadores han salido diciendo ciertas, por ejemplo, ciertas fechas que no se han cumplido, pero que el Señor me mostró, el Señor estudié, he hecho este estudio y he llegado a esta conclusión, el Espíritu Santo me ayudó, fueron muchos años, hay otros hermanos, pastores que están de acuerdo conmigo, como si fuera que otra persona es un aval de que dicen la verdad, cuando la única referencia verdadera es la Biblia y solo la Biblia. Pero bueno, y ellos predican y predican y Dios no los envió, porque sus profecías no se cumplen. Tenemos a un pastor, bueno, a varios, y hermanos que no son pastores, pero que sí han levantado un gran movimiento, especialmente la década pasada, de aquellos que hasta el día de hoy están todavía, pero esta década es menos. La década pasada se levantó un gran movimiento en el adventismo de habla hispana, que tuvo mucha repercusión también en el adventismo de habla inglesa, sobre el pronto regreso de Jesucristo en octubre del año 2031. Entonces, eso arrasó iglesias enteras, enteras. Y, y el Señor a nosotros no nos manda a poner fechas para la segunda venida de Cristo, porque siempre se van a levantar movimientos fanáticos que buscan la fascinación, lo novedoso, lo interesante, para engañar a los demás. Y si nosotros prestamos oídos a ciertas prédicas, podemos ser arrastrados sin darnos cuenta. Hubo otras personas que pusieron fecha para la segunda venida antes, ya pasaron, 2031 no ha llegado todavía, pero hubo otras fechas que ya pasaron y no se cumplieron en absoluto. Y tenemos un pastor muy famoso que tiene un ministerio global en muchos países, clínicas, hospitales, avionetas y todo lo demás, y él predicó tantas veces fechas de eventos específicos que el Señor le mostró, que he estudiado, que hay otros pastores que también creen lo mismo, han llegado a la misma verdad, etcétera, etcétera, y le han puesto fecha a la ley dominical, le han puesto fecha a la crisis financiera, al debacle financiero, le han puesto fecha a que ha comenzado el juicio de los vivos, le han puesto fecha al fin del término del tiempo de la gracia, le han puesto fecha a todo, y nada de eso se ha cumplido. Y sin embargo hay gente que los aprecia, los escucha, los defiende. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con el tema de los profetas, porque el enemigo también levanta lo suyo. Pero obviamente no les dice, hola, buenas tardes, soy enviado del diablo. No, 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 Satanás no trabaja así. Y nosotros debiéramos tener mucho cuidado con ese tema. Y también el verdadero profeta no induce a la apostasía. Por ejemplo, Deuteronomio dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjense que acá, este versículo que acabamos de leer, el Señor dice que aunque se cumpliere, porque se puede cumplir, aunque se cumpliere, pero te alejaren de la sana doctrina, tampoco les escuches. Fíjense que Él dice,
cuando se levantare en medio de ti profeta y te anunciare señal o prodigios, y si te cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, o sea, es cierto, es verdad, se cumplió. ¿Por qué? Satanás también tiene su agenda. Él tiene su agenda muy bien definida para este mundo, y cuando él sabe que va a ocurrir algo, porque él ya lo planificó, y él se lo anuncia a ciertas personas, y se cumple, claro que sí. Entonces él ya lo sabía de antemano, pero te va a alejar de la sana doctrina, ¿sí? Pero cumpliéndose, dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. Ahora, o sea, te aleja de la sana doctrina y te lleva a la apostasía. Y eso también es un peligro grandísimo, que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. El don de profecía es un don que es dado a la iglesia por Dios, para que en medio de la oscuridad ellos no puedan ser engañados, no puedan ser arrastrados a otras ideas que, aunque tengan el manto de luz, aunque lo tengan, no vienen de Dios. Y otro elemento es que declara lo que Dios les inspira y no habla de sí mismo. Esto lo comentamos. Jeremías 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hay veces que nosotros podemos escuchar, me ha tocado mirar videos sobre, en otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo, pentecostales, ahí se da muchísimo, muchísimo, muy seguido el don de profecía, falsamente llamado don de profecía, porque ellos están continuamente excitando los oídos de las personas con que el Señor me mostró, el Señor me dijo, y en este momento acá hay personas que no creen, y en este momento aquí hay personas que están, yo sé que una está enferma y le duele el corazón, y tiene una enfermedad grave del corazón, y son 400 personas. Y estadísticamente, si tú dices que en medio de 400 personas, yo sé que hay alguna persona que sufre de la presión arterial, el Señor me lo ha mostrado, en este momento está aquí adentro. Y mira, de 400 personas que una no sufra de la presión alta, cuando en el ritmo de vida que llevamos es muy extraño. O que tenga diabetes, o que tenga alguna enfermedad, es muy raro. Entonces ellos se aprovechan, pero con ese mensaje, después comienzan a enseñar herejía. Por eso hablan de sí mismos como que el Señor me mostró, y ellos se ponen a hablar, y la verdad es muy peligroso ponerse en esa situación de profeta cuando el Señor no los envió. El Señor no trae las credenciales del cielo. Y otro de los elementos característicos que prueban, y este es uno para mí infalible, que prueba la veracidad del verdadero profeta, es que el profeta reprueba el pecado. El profeta condena el pecado. Si hay alguien que te va a predicar de Dios como el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que inspira al profeta y que le da el don, porque es un don del Espíritu Santo, el don de profecía. El Espíritu Santo a nosotros nos constriñe, nos convence de pecado. Esa es la obra de él. Entonces, si un profeta o un predicador que dice venir de Dios nunca te habla del pecado, al contrario, rehúsa condenar el pecado y le da un matiz justificativo de las conductas nefandas del pecado en la persona, ciertamente ese predicador no viene de Dios. Y la palabra arrepentimiento, desgraciadamente, prácticamente está desapareciendo de los púlpitos, porque esa palabra a nosotros nos confronta con nosotros mismos delante de Dios, que necesitamos un Salvador.
Si no me hablan de un arrepentimiento genuino, nunca iré a buscar sanidad para mi alma. Si tú vas a un hospital y te sientes muy mal, te sientes muy mal, y el médico te dice, usted está bien, no se preocupe, usted tiene más salud que yo, usted tiene una salud envidiable. ¿Cómo tú sales de ese hospital? Sales mucho mejor. Y lo peor, no vas a volver a ese hospital. Porque no lo necesitas. Ese médico te engañó. Claro, uno le pregunta al médico, ¿por qué le dijiste eso? Y pobre, es que yo no quiero asustarlo. No quería darle una mala noticia. Y si se asustaba, ¿por qué? No. Nosotros estamos para dar buenas noticias. Y esa persona se regresó a su casa con su dolencia ya prácticamente desahuciada, porque él lo que buscaba era sanidad. Pero una sanidad viene cuando a nosotros nos dicen la verdad. No es lo mismo que uno va al hospital y le dice al doctor, mira, yo lo lamento mucho, yo tengo que decir la verdad. Yo tengo que decir la verdad. Yo estoy para esto. Si usted quiere escucharlo o no, dígame. Y sí, doctor, dígame, bueno, usted tiene un cáncer, por ejemplo, y un cáncer que ya está avanzado. Entonces las posibilidades son pocas. Tiene que cambiar sus hábitos inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, en el plano espiritual sucede lo mismo. Cuando tú vas a escuchar una prédica, a escuchar a un predicador, a un profeta, el Espíritu Santo, si está en su corazón, va a trabajar en él y también va a trabajar en tu corazón para que tú sientas la necesidad de un arrepentimiento y una nueva vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es una obra del predicador. El predicador es un instrumento, pero la obra del Espíritu Santo es llevarnos a los pies de Cristo, así como estamos, para que reconozcamos nuestros límites, nuestra necesidad y que podamos encontrar sanidad en la vida de Jesús, en su justicia. Dice así, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, te habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto es Jeremías 23. Por eso, si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si los profetas estos hubieran estado en contacto íntimo conmigo, en comunión conmigo, ellos habrían llevado al pueblo a la verdad, al arrepentimiento, ¿sí? Hacerlos volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso es una cosa sine qua non, como dice, no negociable. Y cuando hay predicadores que solamente nos hablan del amor de Jesús, es una predicación que tiene muchas medias verdades. Pero al final la media verdad siempre termina siendo una mentira. La verdad no la podemos dividir, no la podemos fraccionar, parcializar. La verdad es un todo. La verdad es Cristo. Y para ir nosotros a los pies de Cristo, necesitamos cambiar. La iglesia primitiva tuvo el don profético. Sí, lo tuvo. 1 Corintios 12 dice, aún no puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran y los que tienen diversidad de lenguas. O sea que la iglesia primitiva, la primera generación de la iglesia de los apóstoles, estaba muy bien administrada por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que se movía entre ellos. Y a uno repartía don, a otros otros, y a otros otros, y a otros otros, para que todos, como un cuerpo, funcionaran de manera muy eficiente para la prédica del Evangelio. Si nosotros
pensamos que vendrá otra vez el Espíritu Santo en persona y tomará el control de la iglesia, va a actuar exactamente de la misma manera. A uno dará visiones, lo leímos en Joel, a otros sueños, a otros milagros, a los jóvenes, a los ancianos, porque el Espíritu Santo siempre va a trabajar sobre hombres y mujeres santos, que hayan sido santificados, para que pueda el Espíritu Santo usarlos, emplearlos en la obra de la predicación. ¿Estaba predicho acerca del don profético en la iglesia? Este don de profecía. Apocalipsis dice así. Fíjense, este versículo es muy interesante. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Esta referencia es prácticamente al final del tiempo, cuando el dragón ya se encuentra con que le queda muy poco tiempo. Por eso baja con furia, ¿sí? Él sabe que le queda poco tiempo. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Es decir, que el dragón persigue a la iglesia está fuera del alcance del dragón, pero de la iglesia hay unos descendientes, el resto, lo que quedó, el remanente. Y contra esos, el dragón va a hacer la guerra. Y cuando le va a hacer la guerra, ese cuerpo pequeñito, remanente de la iglesia, tiene dos características. Juan las mira, ¿sí? Son obedientes a Dios. Si Dios dice algo, ellos lo hacen. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio? El mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, dice, cuando Juan, el escritor, se le presenta un ángel delante de él, y él lo leo. Yo me postré ante sus pies para adorarle. Tremendo ángel habrá sido, porque Juan enseguida cree que era Dios, se postró para adorarle, pero él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta es la respuesta, que es el testimonio. Primero, Satanás persigue al remanente, que tiene dos características, son obedientes a la palabra de Dios, completa. En la palabra de Dios no podemos obedecer la mitad, no podemos casi obedecer todo, casi obedecer, no. Para Dios obedeces todo o no obedeces nada. La obediencia de Dios es completa. Y ellos tienen ese tipo de obediencia, es completa. Y también tienen el testimonio de Jesús, que acá el ángel le dice, ese testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es uno de los dones del Espíritu Santo que tendría la última generación para hacer frente, para contrarrestar la influencia y el poder de engaño que tiene Satanás. Porque Satanás al final del tiempo tiene mucho poder de engaño. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente al engaño? Con la verdad, directamente. La única manera de enfrentar al engaño es con la verdad. Y la verdad, Dios le revela por medio del espíritu de la profecía. ¿Qué significa al final del tiempo este concepto? Tenemos el engaño de Satanás que persigue a un remanente. El remanente tiene dos características. Es completamente obediente a la palabra de Dios, aunque le cueste todo. Ellos sacrifican todo para obedecer a Dios. Y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Satanás emplea el engaño, los artificios de la mentira, para seducir a todo el mundo. Pero este grupo no puede ser seducido porque está establecido en una plataforma de verdad. Esa verdad está revelada a través del espíritu de la profecía. Si nosotros entendemos que el espíritu de la profecía es uno de los dones del Espíritu Santo,
que a nosotros nos permite mirar de manera espiritual los engaños, o mejor dicho, el trabajo de Satanás, que otros no lo ven como engaños, pero que la palabra de Dios, por medio de este don, nos dice a nosotros, cuidado, eso es un engaño. Babilonia, que es la última ciudad simbólica del mundo, el mundo entero es Babilonia, la misma palabra lo dice, ¿no? Nosotros queremos llegar, Babel es confusión, fue la torre de Babel, la torre de la confusión, pero Babilonia quería llegar al cielo por mérito propio, ¿sí? Eso significa Babilonia, portal al cielo, portal del cielo. Entonces, querer llegar al cielo por nuestros medios y no como Dios lo manda, es Babilonia. Entonces tiene 1000 caras Babilonia. Entonces todo el mundo se confabula en una sola idea de que podemos llegar a ser salvos igual sin Cristo, sin el sacrificio expiatorio, sin arrepentimiento, con obras, haciendo todo juntos, creyendo 1000 formas para llegar al cielo. Entonces el Espíritu Santo le da este don a su iglesia y le dice, cuidado, eso que están predicando no es verdad. Entonces se levanta este pequeño remanente y confronta y dice, eso no es así. Para ir a Cristo solamente podemos hacerlo a través del Espíritu Santo, por medio de un arrepentimiento ferviente y sincero, que nos otorga el perdón, porque la única persona que nos puede hacer llegar al cielo es Cristo. El Cristo de la Biblia, no el Cristo cósmico. Entonces, para llegar a ese convencimiento, ahí está llegando Panche, para llegar a ese convencimiento, nosotros tenemos que entender que lo hacemos únicamente por mérito de ese don de profecía, de entender que todos los postulados que sostiene Babilonia, ya sea la Iglesia Católica Romana, ya sea la Nueva Era, ya sea el espiritismo, ya sea el maometanismo, el ecumenismo, sea la línea de pensamiento que sea, no es el camino que Dios ha mostrado para que nosotros podamos ser salvos. Pero Babilonia dice que no, es así, tiene que ser así. Por eso se produce una confrontación de dos grupos antagónicos, el remanente y el resto. Y Satanás engaña al resto en contra del remanente. Pero nosotros podemos entender eso porque estudiamos la historia, tenemos una interpretación histórico-gramática, histórica de la Biblia, y nos damos cuenta de que la interpretación correcta de la Biblia a nosotros nos abre ante nuestros ojos el Apocalipsis y lo empezamos a entender correctamente. Entonces todos los engaños del enemigo son sin efecto, porque no tienen efecto sobre un pueblo que conoce la verdad y la practica. Por eso son obedientes a los mandamientos de Dios. Y por eso ese remanente se sostiene solamente en la plataforma de la verdad por un don, que es el don de la profecía, el de entender los oráculos de Dios, los misterios de Dios, y también porque son obedientes a Dios. Elena de Huay fue una dama que también estuvo integrante del grupo fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros creemos como adventistas que ella reúne todas las características bíblicas que acabamos de describir y que ella ha cumplido una función muy grande dentro del desarrollo de la Iglesia Adventista. Esta señora, esta dama, vamos a mirar un poquito un contexto de ella, ¿sí?
que dice, la iglesia adventista del séptimo día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena Gould de White. Ella nació en Gorham, estado de Maine. Maine es una pequeña localidad que está prácticamente en la frontera del Atlántico en Estados Unidos, norte de Canadá, muy al norte de Estados Unidos. ¿Sí? El 26 de noviembre del año 1827. En el año 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada en la iglesia metodista, la iglesia protestante. Varios miembros de su familia, ella asistió a unas reuniones adventistas en Portland en el año 1842, aceptó plenamente la doctrina del movimiento millerita, por lo cual el año siguiente, el año 1843, ella fue toda su familia, desfraternizada de la iglesia metodista. Toda la gente que asistía a las reuniones de el pastor Guillermo Miller, que él fue el que, entre otros, predicó la pronta venida de Jesús en esa época, y las iglesias no querían saber nada de esa verdad, entonces los amenazaban, o si van para allá, los borramos de la iglesia. Entonces ella también fue desfraternizada. Una mañana de diciembre de 1844, hablamos llamémosle unas 2 semanas, ¿sí? Casi 3 semanas después del chasco, del 22 de octubre, estaba reunida con otras personas para orar y tuvo su primera visión en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Esa fue su primera visión. Una muchachita de 17 años. Relató la visión a los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esas y otras visiones y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. Pero esta niña no fue elegida por Dios sin antes haber sido elegidos 2 hombres primero para ese lugar, ¿sí? Uno de apellido Foss, ¿sí? Y otro de apellido Foy. El primero, William Foss, era un muchachito de raza negra, 22 años tenía, muy cristiano, muy ferviente, y Dios le dio visiones antes del 22 de octubre para que él predicara. Y él no quiso, no, me da miedo, yo soy negro, esta gente blanca me van a apedrear, si a los negros no lo quieren ver ni cerca, menos predicador, y menos diciendo que yo recibí visiones, Señor, esto es mucho para mí. Ve y predica. Y le volvió a dar en 3 oportunidades visiones. Es que no puedo, esto me van a rechazar, me van a insultar, me van a hacer todo. Mírame, Señor, yo soy negro, no puedo. Y Dios lo mandó. Y él no quiso. Y por tercera vez no quiso. Entonces Dios lo apartó. Y después vino otro hombre mayor, blanco, de apellido Foy, que él también recibió visiones y él tuvo miedo también en el movimiento militar antes de 1844, el 22 de octubre. Y él tampoco quiso. Y Dios le mandó otras visiones, esta visión en específico, donde se veía al pueblo de Dios remanente caminando hacia la Canaán celestial. Y él no quiso. Y el Señor le volvió a dar otra vez la misma visión y él no quiso. Entonces, cuando se negó, ya eran 2 hombres, Dios eligió a una persona que, según se relata, se le había dicho a él, a este señor Foy, que se le daría este don a la más débil de los débiles. Y fue esta niña de 17 años que tenía una salud muy delicada. Había sufrido un accidente muy serio a la edad de 12 años y no se había repuesto del todo, un golpe en la cabeza muy grande, en peligro su vida, estuvo en coma mucho tiempo, muchos días, y había dejado los estudios por causa del golpe. Entonces ella cursó hasta tercer grado de la primaria y no volvió a las escuelas, no pudo volver. Entonces el médico, incluso cuando le dieron el golpe, le dijo, esta chica no va a vivir más de 1 semana, máximo 2 semanas, no va a vivir.
tenía un pronóstico muy reservado a raíz del golpe, y saliendo de la escuela, ella y su hermana, tenían una hermana gemela, este, con otras niñas de la secuela, y otra niña de la secuela le tiró una piedra y ella justo se dio vuelta, y cuando se dio vuelta le pegó justo en la frente. Ella cayó desmayada y de ahí estuvo muchos días en coma. Los médicos ya la desahuciaron, pero se restableció, pero no pudo volver al colegio. A la edad de 17 años ella recibió la primera visión. Esta niña, a la que conocemos como la Elena Gould, ¿sí? Porque es el apellido de soltera, Camila Gould, ¿sí? Eh, Ella era una hija de melliza menor, tenía varias hermanas, ¿sí? Y este hombre, el señor Foy, terminó siendo cuñado de ella porque se casó con una de sus hermanas mayores. Pero ni la hermana mayor ni él creyeron en el ministerio de Elena de White. Y ellos después se perdieron, se mudaron de ese lugar y se fueron a otro lugar y nunca más se supo más qué pasó con la fe de esta pareja. Bien, y en el año 1846 conoció a otro muchacho que se llamaba James, ¿sí? White, y que se contrajo matrimonio, se pusieron de novio y se casaron, ¿sí? Entonces, Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bate, titulado, José Bate era un señor, era el único mayor, digamos, el único hombre ya grande, de los fundadores del movimiento adventista, que él era un ex capitán de barco, ¿sí? Muy religioso, un hombre muy piadoso, y él escribió un título, El descanso del séptimo día, ¿sí? Entonces, aceptaron la verdad el sábado, y el 7 de abril del año 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de Dios con una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. Esta señora tuvo más de 2000 visiones en sus 70 años de ministerio, porque ella murió a los 87 años y comenzó su ministerio a los 17 años. Tuvo 70 años de ministerio y más de 2000 visiones, y todas las visiones, ¿sí? Estaban siempre llevadas a que ella ensalzara a Jesús, únicamente. La obediencia del pueblo de Dios a sus mandamientos, como lo dice la Biblia, a la ley y al testimonio, y ella hablaba siempre conforme a todos los que hablaron los profetas en la Biblia y apóstoles. Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus visiones, tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto durante media hora. Cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. Ella en una visión tomó una Biblia antigua, esas Biblias grandes, y como le llaman sotocho, así grande, 9 kilos, la niña adolescente, y la sostuvo con su mano y caminaba en el cuarto lentamente, estaba eh, abstraída del entorno, y con 9 kilos de pesos, con la otra mano, ella pasaba las páginas y con el dedo señalaba un versículo y lo leía en voz alta. No miraba la Biblia, pero él sabía dónde estaba y volvía a pasar las hojas y volvía a leer. Y ella narraba lo que estaba mirando. 9 kilos, media hora. Una niña de 17, 18 años. ¿Sí? En sus visiones era transportada a otros países que luego reconocían sus viajes. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Ese fue el comienzo de una serie de visiones que la Elena de White tuvo, y que fue el principio de la comprensión en el cristianismo moderno de los orígenes del conflicto. Es decir,
hasta los reformadores y hasta los herederos de la Reforma, siempre se creyó que la Biblia era antropocéntrica, es decir, el hombre era el centro del conflicto. Por eso Cristo vino a salvar al hombre. Por eso el hombre debía ser salvo. Y Cristo estaba salvando a la humanidad. Y ella dice, no, esto no es así. Esto es parte. El conflicto real comenzó en el cielo. No existía ningún hombre, no había sido creado todavía la razón. Y ya el conflicto del pecado se hizo realidad en la presencia misma de Dios. Hubo un ángel que se reveló, muy exaltado, el más exaltado de todos, y él acusó a Dios de cargos que los ángeles, los demás ángeles, no entendían, pero Satanás sostenía que como él estaba tan próximo, tan cerca de la fuente del Altísimo, que lo que él sostenía, los otros no podían comprenderlo porque no tenían la proximidad y el conocimiento, la sabiduría que él tenía. Entonces, él le decía, yo sé lo que les digo, yo estuve tan cerca del Altísimo, que he visto cosas que ustedes nunca han visto. Entonces, uno de los argumentos, hasta el día de hoy, que Satanás sostuvo en el cielo, fue que Dios era un mentiroso, Dios engañaba, Dios engaña. ¿Cómo que Dios engaña? Sí, Dios engaña, porque yo sé que en su ley, en su carácter, Él es un asesino. ¿Cómo asesino? Él mata. Sí, porque en su ley dice que el que pecare morirá, debe morir. Y como él sostiene que es un dador de la vida, es un Dios benefactor, es un Dios de amor, y no nos dice a nosotros que él también es un asesino, porque su ley, su carácter, que la ley es el reflejo de su carácter, él también tiene que matar. Entonces los ángeles no entendían cómo que Dios mata, Dios es un asesino. La Elena de White explica ese postulado casi filosófico, pero es muy interesante. Entonces los ángeles empezaron a creerle. Dije, la verdad que entonces si Dios es un asesino, no podemos confiar en él tampoco. No, confíen en mí, yo les liberaré de esa ley. Conmigo no habrá ley. Y así arrastró a más de la mitad de los ángeles del cielo. Cuando Dios vio que esto se puso fuera de control en el cielo, ¿sí? Dios llamó a cada uno de los ángeles y le dijo, hoy deciden ustedes o con él o conmigo. Y una tercera parte de los ángeles se alistó bajo el estandarte de Satanás. Hubo una guerra y fueron expulsados. ¿Qué pasó con ese postulado? Cuando Cristo vino a la tierra a demostrar el verdadero carácter de Dios por el ministerio y la vida de Jesús en esta tierra, Jesús vino a demostrar que Dios es amor, Dios es justicia, pero que no es un asesino. Porque cuando Cristo fue llevado al Calvario, Él estaba sin pecado. Él no había pecado, no se había revelado nunca ante la ley de Dios. Pero si él hubiera sido un malhechor, tendría que morir, como los otros malhechores que lo acompañaban a cada lado en la cruz. Pero él era un hombre sin pecado. ¿Por qué murió? Si Satanás tenía razón, Cristo no debía haber muerto en esa cruz, porque no había pecado en él para que muriera. Pero como Satanás lo tuvo a su disposición y él le entregó su vida, Satanás reveló el verdadero carácter de él que le atribuyó siempre a Dios, diciendo que Dios es un asesino. Cuando lo tuvo a Cristo en la cruz, él, Satanás, por medio de los romanos y los judíos, lo mataron a Jesús. Entonces ese acto reveló en el universo quién es el verdadero asesino. Si Jesús hubiera sido realmente un hombre sin pecados y Satanás tenía razón, Cristo tendría que haber bajado vivo de la cruz. Pero Jesús murió porque Satanás reveló su carácter de asesino. Él era el asesino. Y eso fue suficiente para dirimir ese gran dilema en el cielo
que se hizo acá en la tierra con la muerte de Jesús. Esto es lo que la sierva del Señor, Elena de White, comenta y dice que la Biblia es un conflicto milenario que comenzó en el cielo y que va a terminar en la tierra. Y que nosotros, como raza humana, el Señor en su soberanía y en su decisión, Él decidió que iba a terminar con el pecado y a demostrar su real carácter de justo y de misericordioso por medio del sacrificio. Y que también sería revelado el verdadero carácter de Satanás y todas sus acusaciones. Por eso nosotros estamos en el medio de una gran batalla entre Satanás y Cristo. Este postulado no era conocido en toda la cristiandad nunca, hasta que la hermana White en visiones empezó a recibir la veracidad de lo que había sucedido en el cielo. Por eso Satanás, y lo sabemos, odia el libro El conflicto de los siglos, porque revela plenamente todas sus baterías de engaños que tuvo, que tiene y que tendrá en la lucha final. Es un libro muy polémico, un libro muy combatido, un libro escrito por ella, es una serie de muchas visiones donde esta señora relata por el Espíritu de Profecía el don del Espíritu Santo que a ella se le ha dado para mostrar a la última generación o a los hijos de Dios del fin cómo sería el engaño de Satanás al final del tiempo. Por eso necesitábamos nosotros mayor luz, porque las tinieblas iban a ser muy, muy densas al final del tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que ese fue un ministerio levantado por Dios para ayudar, para consolar, para amonestar y también para reprender al pueblo de Dios a que no apostate, sino continúe, ¿sí? Para que continúe en la senda correcta. Raquel levantó la mano. Hermanita Raquel. Sí, con tu permiso, me gustaría intervenir Claro que sí. para dirigirme sobre todo a Panchi y a María José, porque claro, todo esto del don de profecía, hablar de estas cosas en un mundo como el actual es como que nos chirría un poco, ¿no? Pero bueno, todo esto que estamos hablando y llevamos ya tantos sábados en contacto, todo esto es real, o sea, ese conflicto que se dio en el cielo y que estamos viviendo aquí en la tierra es real e incluso estamos teniendo personas que estamos ahora mismo llegando a toda esta verdad, estamos teniendo experiencias pues ya de cierto impacto que bueno, pues que el Señor está permitiendo para que veamos que todo esto no es una banalidad, ¿no? Y también, bueno, yo podría relatar un par de ellas. Yo pues toda mi vida pues he sido pues la típica española de a pie, con sus estudios, su carrera universitaria, con un trabajo pues estándar, porque tantísimas personas, ¿no?, de nuestra generación que cuando acabamos la carrera universitaria pues entramos a pasar a las filas de los bancos y, y bueno, para mí todo esto lógicamente era muy ajeno hasta que un día se pone delante de mí. En mi experiencia, en mi corta trayectoria que llevo de conocimiento de todo esto, yo he tenido dos experiencias. Yo acudí a una iglesia adventista, una iglesia muy sencilla, muy humilde, pequeñita, donde pues cuando yo llegué, que no entendía nada, pues un señor estaba en el estrado y claro, hablaba de la palabra de Dios y a mí me dejaba atónita. Y continué yendo los sábados. Siempre iba acompañada, pero hubo un sábado que fui yo sola.
Todavía no conocía mucho a las personas que estaban allí. Bueno, puedo decir que como allí se reverenciaba al Señor, a mí me dejaba impactada. Y cantaban unos himnos preciosos, muy bonitos, que a mí me conmovían. Y uno de esos días, como digo, acudí yo sola y de repente, pues, el señor del estrado dijo que íbamos a cantar uno de los himnos. Y una chica se acercó a mí y me puso el libro delante y empezamos a cantar. La letra era preciosa. No recuerdo qué himno era, pero bueno, la letra venía a decir, te entrego mi corazón, o sea, muy bonito. Y de repente yo empecé a escuchar una música que no era la música que estaban escuchando todos. Y duró unos segundos, solo puedo decir que fue impresionante la experiencia que yo viví en aquel momento, nunca jamás la había vivido. Yo además que he sido de ir a misa todos los domingos, de colegio católico, yo nunca jamás había vivido la experiencia que viví allí. Recuerdo además que la chica, porque yo rompí a llorar, era un llanto de alegría, de paz, de como una descarga de todos mis pesos. Sentí una cosa aquí en el pecho, como si se me resquebrajara. O sea, viví una experiencia maravillosa y la chica me pasó la mano por la espalda. Bueno, fue un tacto tan suave, o sea, fue una cosa, yo hasta tenía respeto por mirarle en ese momento, porque ella es más alta que yo, tiene el pelo muy rizado, yo no le veía la cara. De ella emanaba esa música y yo no pude mirarla porque era demasiado fuerte para mí, pero esa mano que me pasó por la espalda y esa caricia no era ni siquiera humana. Duró unos segundos, yo rompí a llorar en ese momento, fue maravillosa la experiencia. Por contra de esta, hace tan solo un mes y medio, pues bueno, yo me dirijo a mi entorno, ¿no? A contarles toda esta verdad que estoy descubriendo, que además nos atañe a todos y cada uno de nosotros, porque claro, cuando te empieza a suceder esto, la gente te mira y piensa que es algo que va contigo, ¿no? Pero no, o sea, esto va con toda la humanidad. Y claro, cuando te empiezas a dirigir a tu entorno, pues no te entienden muchos de ellos, pero eso está escrito que es así. Y, y bueno, concretamente con una de mis hermanas, que ella ahora ya está jubilada, maestra de toda la vida, una chica muy seria, muy recta, muy católica. Pues claro, a ella cuando le pongo versículos delante y tal, sí los lee, pero le cuesta, ¿no? Claro, son unas creencias tan arraigadas que, que confrontan, ¿no? La Biblia te confronta un poco respecto a la concepción que tenías tú de todo esto. Bien, pues ella, en esos días que yo estaba hablando con ellas, un día me llamó y me dijo que me pasaba un teléfono para que yo hablara con una persona, que yo le llamara a esa persona y que luego ya hablaríamos. Entonces, bueno, me vino a insinuar como que esa persona leía la Biblia y que por eso me la pasaba. Yo pensaba que era una persona pues católica que quería simplemente hablar conmigo, ¿no? Y bueno, a mí ya me extrañó que el nombre de la chica se llamaba Vanessa y en el entorno de mi hermana no hay ninguna Vanessa ni ha habido nunca. Bien, pero yo acepté el llamarle y al día siguiente me puse en contacto con esta persona. Le pregunté por WhatsApp si estaba ya disponible para hablar, me identifiqué quién era yo, a lo cual ella me contesta, me dice, sí, estaba precisamente ahora orando por ti. O sea, ya un cristiano de salida puede estar orando por otra persona, pero no es algo que le indica. Ya eso me extrañó, ¿no? Pero bueno, acto seguido me preguntó si me podía hacer una videollamada, con lo cual, pues bueno, yo accedí
Y yo estaba aquí en casa y lo que hice fue salir al exterior para que viera pues la vida en el campo, que es a lo que hoy nos invita el Señor, para poderle mostrar, ¿no?, una diferencia respecto a lo que yo venía haciendo hasta ahora, aunque yo no sabía con quién iba a hablar. Bien, cuando se abre la pantalla, lo primero que me dice, bueno, yo veo una chica que yo no conozco de nada, y lo primero que me dice es, veo que ya no te tiñes el pelo. Y claro, yo pues intenté ser amable, digo, sí, yo desde pandemia ya no me tiño el pelo, fíjate, porque eso es una esclavitud y ahora pues todo lo que supone ese tipo de cargas me lo he ido quitando en mi vida, de hecho he salido a vivir al campo. Bueno, esta persona me indica que ella había vivido en el campo, que ella era de Valencia, vivía en Valencia ahora, y por una temporada estuvo en el campo, que le gustaría volver a salir al campo. A lo cual yo le dije, bueno, pues tú sabes, como si lees la Biblia, sabes que eso es una promesa del Señor, ¿no? Que os rescataré con alas de águila. Digo, luego eso lo ponemos en oración y Él te rescatará en su momento. Y ella me contestaba muy cortante, bueno, como vamos a pasar a otra cosa, ¿no? En un momento dado, nada más empezar, se giró así a la izquierda, hizo así, y me dijo, ahora vamos en la esencia de Jesucristo. Y yo, eso ya me empezó a chirriar, ¿no? Dice, bueno, es que yo soy profeta de Jesús. Yo estaba alucinando ya. Pero claro, mi mente a lo único que llegaba en ese momento era a pensar, o sea, ¿esta chica quién es? ¿Y esta chica cómo conoce a mi hermana? ¿Y de qué conoce a mi hermana? Porque este perfil no se adapta para nada. Bueno, pero yo seguía la conversación y entonces pues bueno, hablamos del campo, yo le dije, le pregunté dónde había vivido ella, en el campo, y cuando me dice, era un pueblecito de Teruel donde nosotros conocimos a una familia, un pueblo muy pequeño, digo, ay, entonces mi hermana te habrá dicho que conocimos de allí a una familia. Me cortaba la conversación, pero era una cosa, ya te digo, me hablaba con altanería. Yo estaba tan sorprendida, pero bueno, yo continuaba la conversación. Y entonces llega un momento que me dice, bueno, yo sí, ahora vivo en Valencia. Bueno, me refiere dónde vivía yo antes en Valencia. Digo, sí, yo vivía allí. Y claro, yo le preguntaba, ¿y tú por dónde vives? Y me dice una zona que está cerca de donde vive mi hermana, con lo cual ya me empezaban a encajar cosas, ¿no? Y yo le pregunto, digo, ¿pero tú de qué conoces a mi hermana? Y me dice, yo a tu hermana la conozco hace muchos años, pero me contestaba todo el tiempo así. Dice, yo cuando compré esta casa estaba llena de espíritus y de presencias, pero le dije a mi marido, la vamos a comprar. Y bueno, la compramos y yo luego hice un gran trabajo en ella. Claro, se refería a un trabajo con los espíritus. Claro, yo ahí ya sabía perfectamente en qué territorio me estaba moviendo. Claro que si yo no hubiera tenido conocimiento de la Biblia, a mí me pasa esta experiencia y yo no sé ni por dónde me da el aire, vamos. Sin embargo, yo ahora ya sabía de qué iba esto. Y entonces le pregunto, dice, y entonces fue la primera vez que tuve contacto con una Biblia, porque me apareció en un cajón limpiando la casa. Me apareció una Biblia y me hablaba así y me decía, ¿y sabes qué versículo me puso el Señor delante? Yo digo, pues no. Dice, el versículo de los hechiceros. Claro, hay un versículo que dice que ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los que practican mentira, todos esos no van a tener entrada en el reino de los cielos. Y entonces yo le digo, bueno, pero es que tú has practicado hechicería. Y me dice, sí, claro. Pero ella me hablaba así, sí, por supuesto. Mira, yo fui elegida antes de estar en el vientre de mi madre. Y yo era pequeñita y a mí ya me echaban las cartas y yo toda la vida he tenido contacto con ese mundo. Y yo decía, madre mía. Pero ella muy orgullosa de estar en contacto con ese mundo. Y ya te digo que el hablar muy altanero. Y entonces yo le digo, bueno, pues digo, si sabes de la Biblia y has tenido contacto con ella, a mí me gusta responder siempre con la Biblia. ¿Podemos leerla? Digo, ¿tienes una Biblia a mano? Me dice, sí, claro. ¿Qué quieres que leamos? Me decía. Y digo, pues podemos leer si quieres Éxodo 20, que es donde viene la ley de Dios. Y dice, ¿pero lo vamos a leer entero?
digo, bueno, pues no sé, digo, a lo mejor lo leemos entero, leemos una parte, no lo sé, sobre la marcha. Muy bien, digo, empezaremos por el versículo 1. Y entonces yo le veo que ella coge un libro rojo. Yo no sé si era la Biblia o no, pero yo le veía que ella coge un libro y tal cual toma el contacto con ese libro, gira su cabeza así, ras, hacia mí, hacia la cámara, y me empieza, ¡hipócrita! Eres, bueno, ahí le cambia la voz ya no era la voz de la chica. Hipócrita, eres una hipócrita, tu espíritu está contaminado. Bueno, y empieza a proferirme ahí todo tipo de, me dijo de todo. Y entonces me dice, y deja de llamar ya las almas al camino que no toca, deja ya de llamarlas, ¿me estás escuchando? Pero así. Y yo así, que yo no daba crédito a lo que estaba viviendo, y me dice, y te has ido de los pies de la Virgen, pero yo te digo que te voy a traer de nuevo a sus pies y no te vas ni a enterar. Pero así. Y era otra voz. O sea, no era una voz, o sea, no, lo que viví no era una voz muy extraña, o sea, no viví algo sobrenatural, pero esa voz era como una voz ya, como cuando en las mesas estas de sonido ya alteran las voces, una cosa así. Y entonces, claro, yo ahora ya sé algunos versículos de la Biblia y ya sé de qué va esto. Y entonces le contesté, le dije, digo, bueno, pero si tú has leído la Biblia, sabrás que dice que hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, hombre. Claro, cuando yo le decía el versículo, ¡guau! Sacaba todo su odio otra vez contra mí. Me volví a insultar, hipócrita, hipócrita, y deja de llamar a las almas. Decía, porque tú, pero así, porque tú cuando has de buscar a alguien, ¿dónde vas? ¿A los que ya tienes contigo o te vas a los que están en otro grupo? ¿Dónde vas? Y yo decía, bueno, pues lógicamente, cuando ya tienes a los tuyos, tú vas a buscar a otros. Pues por eso te digo, que te estés callada ya y que dejes de llamarles. Bueno, una cosa. Y, y entonces me dijo, y ahora a ver si empiezas a leer la vida de los santos y los profetas, que no te enteras, porque yo te confronto porque soy profeta de Jesús, por eso te confronto, porque soy profeta. Y yo le decía, pero es que los profetas no han confrontado jamás. Pero yo a ti sí te confronto y a ver si te enteras. Y entonces me nombró un santo, no recuerdo lo que me dijo, ni qué santo me dijo, ni qué me contó, que me habló algo de un santo. Y dice, pero insisto, que leas la vida de los santos y los profetas, ¿me estás escuchando? Y entonces le digo, bueno, pero es que santos son los que guardan la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿qué le has dicho? Otra vez contra mí. Y ella no quería dejar la conversación. Y entonces yo ya le dije, mira, esta conversación la vamos a dejar. Digo, porque yo no te he faltado el respeto en ningún momento. Digo, y además hoy es viernes, como sabrás, es día de preparación. Me voy a preparar todo para mañana. Y te deseo que tengas un feliz santo sábado. Claro, cuando ya le dije eso, descargaba contra mí, con todo su odio, toda la caballería. O sea, una cosa. Y le dije, mira, si algún día quieres que nos conozcamos, yo no tengo ningún inconveniente porque yo voy a menudo a Valencia, pero te agradezco el tiempo que me has dedicado, pero esta conversación ya la vamos a dejar. Y ya le colgué. Quiero decir, esta guerra espiritual es real y nos incumbe y nos atañe a todos. Y luego, por otra parte, quería comentar de la profetisa. Claro, cuando te empiezan a hablar de profetas, es que esto nos chirría tanto porque aquí nunca nadie nos ha hablado de que haya profetas, ni mucho menos que se vaya a profetizar, ni... Pero yo solo puedo decir que he visto toda la colección de libros que tiene esta señora Elena de White, donde ella, que como ha dicho el hermano Gerardo, no fue a la escuela, no fue una persona instruida, y escribió de todo, escribió de salud, escribió de educación, escribió de cómo funciona el cuerpo, de la mente, de cómo funciona la mente, escribió del hogar cristiano, cómo debe ser,
de cómo debe ser conducido un niño, escribió de el Ministerio de los Ángeles, escribió, bueno, más de 5.000 páginas escribió, ¿puede ser? Más de 100.000. Más de 100.000. Más de 100.000 páginas. Pero bueno, cuando lees eso, o sea, eso está fundamentado en todos los valores y las creencias cristianas verdaderas. O sea, esa es la verdad y son libros de instrucciones que si hubiéramos seguido, eso desde luego le vino revelado del cielo directamente, eso no es de aquí. Si hubiéramos seguido todas esas instrucciones que son una luz menor, es una explicación a la luz mayor que es la Biblia. A ver, eso no lo hace una persona de a pie. O sea, esa persona ha sido dirigida desde otro estrato, desde otro ángulo, desde otro plano, para poder relatar todo eso. Exactamente. Que bueno, que os invitamos. Yo tengo los libros descargados en el móvil, o sea, hay una aplicación y están todos los libros descargados. Es impresionante lo que pone ahí. Eso no tiene precio, eso no sé, su valor es incalculable porque es que eran las claves de la humanidad, están ahí relatadas para los tiempos del fin y que efectivamente el Señor en los tiempos del fin iba a seguir alumbrando la Tierra y tenemos mucha más información que hubo en otros momentos de la humanidad. Así es. Gracias, que te he interrumpido. Bueno, también quiero decir que ahora en unos minutos saldré de casa, me desconectaré la imagen, pero seguiré escuchando hasta el final. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Bien. Gracias, hermana Raquel. Uno de los elementos que a tener en cuenta también dentro de este tema de Elena de White es que ella misma, como profeta de Dios, se descalifica a sí misma como autoridad. Es decir, mucha gente le da a ella una autoridad que ella misma no la aceptó nunca. Ella siempre decía, cuando quieran conocer la verdad, no vayan a mis escritos, vayan a la Biblia. Y solo la Biblia. ¿Quieren conocer la verdad? La verdad está en Cristo. En otras oportunidades ella dijo, no usen mis escritos para apoyar sus teorías. No está bien. Entonces, ese fue un punto de inflexión para muchos que usaban sus escritos para apoyar sus opiniones personales, ¿no? A veces le decían que esta gente escribía que la iglesia adventista se había convertido en Babilonia, que Cristo iba a venir en la época en que ella todavía vivía, entre otras posturas radicales, ¿no? Y ella decía, no usen mis escritos. Ella le daba toda la autoridad a la Biblia, y la Biblia sola. Ese es un principio protestante que debe mantenerse inalterable. Ella se autodefine como una luz menor que lleva a la luz mayor. Sus escritos llevan a la Biblia. Y la Biblia es la última y la única autoridad para dirimir toda verdad. Junto con su esposo, viajó extensamente por los Estados Unidos, predicando, ayudando en la organización de la iglesia y luchando contra diversos problemas y errores. 2 años, en el año 1885 a 1887, estuvo en Europa y estuvo 10 años en Australia. Los principales libros que ella escribió están El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, El Deseo de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, La Educación, El Ministerio de Curación, Hechos de los Apóstoles, Profetas y Reyes, y muchos otros libros más. ¿Qué debo hacer? Si nosotros como última generación que somos, el Señor nos ha revelado una luz adicional, porque las tinieblas iban a ser peores. Como buenos hijos de Dios tenemos que probar esa luz, probarla. Primero probarla. Si se ajusta realmente a lo que la Biblia aprueba como profeta de Dios. Si no se ajusta, no la sigamos. Esa luz es falsa. Pero si se ajusta a los requerimientos que la palabra de Dios da como profeta, entonces, alabado sea el Señor, porque
el Señor nos muestra que podemos confiar en ese o esa profeta. En Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Y Pedro nos dice, también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la figura que acabo de mencionar. A mayor oscuridad, el Señor nos da mayor luz, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y segunda de Crónica 20:20 dice, se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En Mateo 22 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mensaje del profeta enviado por Dios. Nos lleva a Dios y nos lleva al amor y a amar a Dios y a obedecerle. No podemos decir, yo amo, no podemos decirle a nuestras esposas, a nuestros esposos, yo te amo, te amo, te amo, y nunca le hacemos caso. Ese amor es espurio, es falso, es estéril, no sirve. Un amor verdadero se manifiesta en servicio, en obediencia. Y el amor que tiene Dios para con nosotros se manifestó en que Él lo dio todo, todo del cielo, en la persona de su Hijo que vino a morir por nosotros. Eso es amor. Y Dios nos pide que nosotros, si decimos que le amamos a Él, también le demos todo a Él. Por eso nuestra resolución es que debiéramos y debemos aceptar el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Nosotros lo aceptamos. Ra Raquel, que ya nos escucha, pero Panchi, ¿tú aceptas que el Señor ha mandado este don maravilloso a su iglesia del fin? María José, ¿tú aceptas, tú crees que el Señor ha mandado este maravilloso don a la iglesia en la persona de Elena de White como profetisa que trae más luz? Sí, 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 acepto. sí, Sí, sí. acepto. Amén, amén. Amén. Señor las bendiga. Que el Señor las bendiga grandemente, porque si creemos a sus profetas seremos prosperados. Dios se manifiesta en la Biblia, pero el Espíritu Santo se manifiesta en los profetas también. Y si los profetas nos dicen, vayamos a Jesús, santifiquemos nuestras vidas, apartémonos de toda maldad, de toda práctica que esté errada. Si el profeta nos dice, cuiden su salud, cuiden su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Si nos dice, críen a vuestros hijos en sanidad. ¿Estabais haciendo alguna pregunta? Sí, mira, a veces decimos que el innombrable, que el Señor lo reprenda, se hace presente también, Ajá. Ah, ¿sí? Aunque no queramos creerlo. Esto pasa regularmente. Sí. Ustedes escucharon el relato de Raquel, de Sí, una sí. persona que se hizo pasar por amistad, por amiga de su hermana. Pues ese día, les cuento, mis queridos hermanos, que ese Ellos día son me un llamó demonio. Raquel. Ese día me llamó Raquel para contarme y para mí eso fue una sorpresa muy grande porque ella estaba todavía como en shock cuando me llamó para contarme. Y yo, no, lo que debemos Me es orar contó a y mí pedirle también al la Señor. historia, me contó. Yo me quedé y dije, hermana, una cosa te puedo decir, una sola cosa. Estás en el camino correcto, Amén. porque no vas a levantar resistencia del mismísimo infierno si estás en el camino equivocado. Solamente estando en los caminos del Señor, levantamos oposición y hasta persecución. Entonces,
Sabemos que el enemigo no se está quietico, él trabaja día y noche y a todo momento bregar a ver si nos pone una cascarita para resbalarnos. Sí, es verdad. Y mil, porque de una u otra manera el enemigo no desea que conozcamos estas verdades, No, porque estaremos no solamente estaremos al servicio de Dios, no solamente eso, sino que tenemos ayudaremos a otras almas a salir de las tinieblas y que vayan también como nosotros al servicio de Dios. Por eso tenemos doble oposición o doble guerra de los enemigos, porque ellos saben que cuando pierden un alma, pierden potencialmente muchas más, y es la furia de ellos. A mí también Raquel me contó esa historia, yo me quedé, yo le comenté a él, me llamó la hermana Raquel, me contó algo que yo me quedé. He tenido mis experiencias también, personales, y más de una, más de una. Por eso respeto y escucho con mucha atención y con mucha solemnidad estos testimonios. ujú, El enemigo está queriendo león rugiente. que nadie abandone lo que ellos llaman la gran ciudad, la Babilonia. Ujú. Tienen que estar adentro. Y aquel que se revela va a sufrir la persecución, el odio y la reprensión de estos demonios que, otra vez digo, el Señor los reprenda. Amén. Amén. El Señor misericordia de nosotros, porque sin el Señor nosotros somos nada, ni nadie para hacerle frente a ellos. Pero estamos en el camino correcto. Exacto. Estamos en el camino correcto. A Dios gracias. Entonces, aceptar este don maravilloso del espíritu de profecía, que es un don del Espíritu Santo dado a su iglesia, por un lado, y la bendición de aceptarlo, porque, y voy a ser honesto, hay muchos adventistas que no aceptan este don, no quieren saber nada de Elena de White. Recuerdo que estaba una vez en la iglesia de Berlín, en Alemania, con una dama, ella era checa, hablaba español porque se había casado con un colombiano. Entonces me dijo, yo a esa señora no la quiero, no es que no la quiero ni ver, pues ya está muerta, no quiero ni que me hablen de ella. Pero tú eres adventista, ¿por qué hablas así? Porque cada vez que la leo, las pocas veces que la he leído, me hace sentir mal, Ah, le hace reconocer lo que es. me hace sentir mal, no me gusta, me siento mal, me siento muy mal y me pone nerviosa. Y no quiero que ni me la mencione. Entonces le dije, bueno, el Espíritu Santo está obrando en tu vida para que te sientas mal, porque nosotros estamos mal. Mm. Le dije, recuerda que la iglesia de la Odisea es la que se autopercibe bien, sin problema, rica, no Sí, tiene sí. necesidad de nada, está todo ok, pero Dios Pero nos dice todo lo contrario, tu situación es desesperada, tu situación es triste, tú te crees rico y eres un pobre, ciego, desventurado, miserable, desnudo. desnudo, delante de Dios. Exacto. No tienes mayor bendición que el Espíritu Santo, a través de los escritos de esta señora, te ponga en tu lugar. Bueno, no terminé ni de hablarle así, que me dijo, no, hablemos de otra cosa, no me interesa. Eh, y así hay muchas personas que, Inclusive hasta mismos ministros que no quieren ya hablar, sí, sí, hasta También. mismos ministros que ya no quieren hablar del espíritu de profecía porque yo creo que les llega preciso donde les debe llegar el mensaje, entonces ellos no quieren esa maravillosa luz que el Señor ha dejado para que nosotros aprendamos más y más. Mm. hay ciertos, pues, es bueno que lo sepamos, porque no creamos, para que no nos creemos una burbuja dentro Ujú. de la fe adventista. Hay iglesias que prohíben que en el púlpito se hable de Elena de White. Y a cada Sí, sí, predicador sí. le dicen, Acá en Suecia se prohíbe mucho, sí, señor. si usted va a predicar, no hable de Elena de White. Ujú. Es decir, hasta ese rechazo, y pastores,
Entonces a veces me pregunto, le digo, ¿cómo es esto? A mí, me lo han dicho a mí, ¿eh? A este servidor le dijeron. Entonces le digo, ¿cómo es esto? Porque en las 28 creencias, en la creencia número 18, nos habla del espíritu de profecía. O sea que usted está desconociendo que en esta iglesia adventista, que se dice adventista, que tiene el logo adventista, que tiene toda la estructura piramidal jerárquica adventista, están haciendo en la iglesia la carta. Ujú. Yo quiero esto sí, esto no, esto a mí, para mí con sal, pero sin pimienta, para mí con... No es un restaurante a la carta. Eso es Acepta todo. exactamente igual, hermano Gerardo, cuando se lee un versículo de memoria, cuando se lee un versículo y no se va al contexto y se dice todo lo contrario, exactamente igual. Exacto. Es común, por eso Panchi, María José, que ustedes conocen esta verdad, es una verdad que a nosotros, los que creemos en el espíritu de profecía, porque es un don del Espíritu Santo, nos va a cuidar del engaño, nos va a preservar en la verdad. Ujú. Si nosotros descuidamos este don del Espíritu Santo, le estamos diciendo al Espíritu Santo, no, no necesito tu ayuda, yo puedo solo. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Clamaré a mi Padre para que envíe su Santo Espíritu para que no andéis solo. Así es, Entonces, imagínense cómo quedaríamos nosotros a, así me- a las órdenes del enemigo. así es. Lo puedo atestiguar de experiencia personal, que ¿Mm? el estudiar el espíritu de profecía, los escritos de la hermana Juárez, me ha preservado de muchos engaños, muchos, Amén. donde otros amigos, amistades que tenía hace años, han caído porque decían, no, no, para mí es lo mismo, yo voy a la Biblia sola. Digo, sí, perfecto, pero este tiempo de engaño, donde el engaño es más sutil, es ¿Mm? más elaborado, es muy, muy, hasta casi indetectable, que a veces ni cuenta nos damos. Necesitamos un refuerzo del Espíritu Santo, Amén. ¿sí? Del Espíritu Santo, que Él nos da a nosotros y a la iglesia del fin, como característica, también se le da el don de profecía, para que pueda mirar en tanta tiniebla espiritual, tanto poder de engaño, que siga todavía mirando la verdad. Ujú. Y ese es el don que Dios ha provisto para su iglesia del fin. Por eso es muy importante que nosotros tengamos tiempo, aquellos que deseen y ser edificados por el Espíritu Santo, a leer estos libros también. Leer la Biblia, claro que sí, en primer lugar, Amén. pero estos libros edifican y confirman nuestra fe en la Biblia. Ujú. Y da detalles, muchos detalles que en la Biblia no están. Por eso a No, mí y me uno gusta se dar la pone, por imagen. ejemplo, hermanos, uno se pone a leer el deseado de toda la gente y conoce la vida de nuestro Señor Jesucristo por medio de ese libro tan hermoso y lo manda a uno a las páginas de la Biblia, porque es hermoso cuando uno lee el espíritu de profecía y va leyendo las Sagradas Escrituras a conforme la hermana lo manda. Es una bendición del cielo. Exactamente. Bueno, así es lo que, estos son los designios del Señor, del Altísimo, para su iglesia del fin. El enemigo iba a bajar con gran furia, rabia, odio, sabiendo que le queda poco tiempo y con gran poder de engaño. Ujú. Y el Señor le ha parecido que su pueblo necesita más luz. Por eso nos ha dado una antorcha al final del tiempo más potente que nos lleva a la Biblia, nos confirma la verdad en la Biblia y nos preserva del engaño. Amén. Que el Señor Amén. bendiga grandemente, que el Señor nos proteja Amén. y que podamos continuamente crecer en conocimiento y en gracia y en el espíritu para ser preservado en esta época de tanto engaño, cuando el enemigo se presenta, como es conocido como el genio de las mil máscaras, ¿sí? No pensemos que tiene una sola cara,
El enemigo se adapta a... Y además que no se deja ver. No se deja ver, pero se deja sentir. Exacto. Y si nosotros nos descuidamos, también seremos entrampados. Humanamente no podemos, pero gracias al Señor por el don del Espíritu Santo que nos mantiene cerca de Jesús. Y Siempre. ese ministerio de los ángeles que nos cuidan, tan hermoso. Amén. 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 Tan útil y tan necesario. Ujú. Que el Señor nos bendiga otra vez. Panchi, María José, Dios las bendiga, Dios las guarde y Dios las Gracias. proteja. Amén. Porque ustedes públicamente, antes de la intervención de este corte de corriente, públicamente ustedes han manifestado que aceptan también ese don del Espíritu Santo, que es el don de profecía. Y ese don, si ustedes siguen creyendo y lo siguen leyendo si pueden, también serán preservadas del engaño. Es una promesa de Dios. El don de profecía está dado a la iglesia del fin. La obediencia y conocer los tiempos, conocer las ardides, los engaños de Satanás nos preservarán en la verdad. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Panchi, María José, Raquel, Selmira, feliz sábado. Que el Señor les Feliz. guarde. Y Amén. los bendiga siempre. Gracias. Con amor en Cristo, Bueno, con amor en Cristo y un fuerte abrazo. Un gran abrazo. igualmente, aunque me perdí estos últimos minutos, no había ninguna consulta. ¿Había algo por casualidad que me quisierais consultar? ¿Me pareció escuchar o no? No, comentaba que, bueno, la hermana Selmira comentó sobre tu experiencia, se lo Sí. comentaste a ella, también recuerdo que me comentaste a mí esa experiencia, yo me quedé y digo, wow, esto es fuerte, porque el enemigo se acerca a aquellas personas que están trabajando arduamente para las almas, para resultados eternos, para llevarles luz. Y si hay algo que la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo, padecerá persecución. Amén. Eso es cierto. Amén. Amén. Entonces, Solo puedo decir que viví la experiencia con mucha paz, que cuando estás del lado del Señor, Él te está protegiendo, te está guiando, te está encauzando en ese momento. Yo sabía en cada momento lo que tenía que responder, no tuve ningún miedo, todo lo contrario, yo tenía mucha paz. Amén. Por eso dice su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nadie va a poder. Así es. está la promesa dada y Dios no falla y nunca, nunca dejará a sus hijos a merced del enemigo cuando nosotros clamamos por ayuda. Y todo el que va al Señor nunca sale vacío, jamás. Entonces, pues, dámosle a Dios ahí porque todas estas 4 damas que hay, estamos acá y estos 2 caballeros, un día nos podamos encontrar debajo del árbol de la vida y nos podamos dar ese abrazo que ahora no nos podemos dar porque nos vemos desde la distancia. Así que Así Dios es, bendiga el Y Espíritu y Santo. recordemos, ¿te acuerdas ese sábado que hablamos de ese tema? ¿Te acuerdas del otro sábado que hablamos de Sí, ese sí, tema? sí. Vamos a comentar con la Ya pasó bendición todo de Dios. eso, ya pasó. Sí. Ahora Y están... Panchi y María José, un último mensaje. La Biblia está repleta de unas promesas que nos tiene hechas el Señor, que eso no nos lo podemos perder de ninguna de las maneras. 4.010 Impresionante. promesas, 4.010 promesas. Las tenemos que apoderarnos de ellas. Así que Señor les bendiga. Claro que sí, hermana Raquel. Y para nosotros también. Amén. 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 Así es. Amén. Feliz sábado Feliz nuevamente. sábado. Abrazo en Cristo nuevamente. Igualmente. Que tengan una muy linda tarde, un final feliz para este sábado santo y una feliz semana también. Bueno, Igualmente. gracias. Gracias, gracias. Igualmente. Adiós. Estamos siempre en Adiós, bendición. adiós. Dios les bendiga. Adiós. Abrazos en Cristo. Chao, chao. Bendiciones. Abrazos en Cristo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.